hablado anteriormente de este tema del Walking Skeleton, pero no me he dado la oportunidad de dar un ejemplo práctico. Entonces es lo que voy a hacer. Tengo un pequeño proyecto setopeado con Node.js, TypeScript y Happy, bases de datos, SQLite, Postgres, dockerizado, relativamente sencillo, ¿no? La idea es muy sencilla. Quiero ejemplificar cómo funciona en el día a día el tema del Walking Skeleton, ¿no? Entonces, primero quiero explicar un poquito de cómo funciona el proyecto y más o menos qué es lo que vamos a construir. Esto está basado en un feature que estuve trabajando en un proyecto. Obviamente, mucho más simplificado de lo que en realidad es. Pero al final del día es muy sencillo. Tenemos productos y estos productos pertenecen a categorías, ¿no? Cada producto tiene una categoría. El detalle es que hay ciertos casos de uso en los que, por ejemplo, yo quiero eliminar categorías y yo quiero ser capaz, por ejemplo, de reasignar todos los productos que estén en una categoría a otra categoría, ¿no? Entonces, en el caso de reasignar, hay ciertos edge cases, ¿no? En el caso de, por ejemplo, si la categoría no tiene productos, entonces regresan 400 batch request. En el caso de que yo quiera eliminar una categoría, no puedo eliminarla si esta tiene productos, ¿no? Entonces, estos dos features son complementarios, ¿no? Esa es más o menos como la idea. No vamos a tomar el tema del inventario, ni de quién es el vendedor, etc. Solo quiero como ejemplificar más o menos cómo funciona el proceso, ¿no? Entonces, yo ya había hablado en el video de introducción a testing sobre este approach de el Walking Skeleton. Y la idea es muy sencilla en realidad, ¿no? Yo comienzo siempre escribiendo una prueba end-to-end. Al principio de un proyecto, generalmente lo que haces es como setopear las tecnologías, las dependencias, el proyecto, ¿no? Que es lo que yo tengo aquí, ¿no? Si yo voy a la consola y escribo npm start, yo voy a ver que esta cosa va a compilar, va a correr en localhost, ¿no? Eso ya está setopeado. El problema es que esta funcionalidad que yo tengo hoy en día no es ni modular ni me permite correr la aplicación con solo una cantidad de features necesarias. De hecho, ni siquiera puedo correr la aplicación fuera del index.ts, ¿no? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es crear toda esa estructura, ¿no? Crear una forma que me permita a mí setopear la aplicación para después yo inyectar todos los features que yo necesito para crear mi prueba end-to-end. Esta es la parte de crear el Walking Skeleton, ¿no? Entonces, el feature que me interesa en este momento sería delete product category .spec.ts, ¿no? Voy a empezar con una prueba end-to-end y voy a escribirlo de cajón, ¿no? Describe delete feature delete product category, y en este caso pues voy a hacer las tres A's, ¿no? Que es assert, act y arrange. En este caso el orden está al revés, ¿no? Lo primero que voy a hacer es crear el ambiente, setear todas las dependencias y todas las precondiciones necesarias para poder realizar una acción, ¿no? En este caso es el act, y después el assert, que en este caso es verificar que los resultados que yo estoy obteniendo son los correctos, ¿no? Voy a escribir aquí en este caso una API muy high level, ¿no? Entonces voy a comenzar escribiendo mis casos y después voy a detallar la API y después voy a empezar a llenar los huecos poco a poco, ¿no? Entonces, given a category, ¿no? With products, describe when they try to delete it, ¿no? Cuando intenten eliminarla, it should throw an error, ¿no? Este es el comportamiento. De mientras le voy a poner aquí un to do y voy a definir otro caso aquí. Given a category without products, y es lo mismo, ¿no? When they try to delete it, en este caso este es el happy path, it should delete it. No pasa nada. Ok, entonces ya tengo mis dos escenarios, tengo mi prueba end-to-end. Ahora voy a empezar a hacer con la parte del range.
Para eso, yo primero necesito poder ser capaz de crear una instancia de mi servidor, ¿no? Entonces, para ello, yo voy a tener que crear un server factory, ¿no? Necesito ser capaz de crear una instancia de mi servidor y necesito ser capaz de inyectarle las cosas que yo necesito. Entonces, yo voy al index.ts, veo que esta cosa aquí lo que hace es crear la conexión a SQL, lo que hace es inicializar el servidor y después lo que hace es ponerlo a correr. Entonces voy a crear simplemente un archivo que se llame server.ts, y entonces aquí lo que voy a hacer es exportar una función que se llame server factory. Y ahorita más adelante vamos a ver qué hace este server factory, ¿no? Entonces en este server factory lo que yo voy a hacer es simplemente tomar la parte de la inicialización de SQL, ¿no? La voy a tomar, la voy a meter aquí. Lo que voy a hacer es simplemente tomar esta parte de aquí que crea el servidor de Happy y la voy a meter aquí. La voy a meter aquí y entonces lo que voy a hacer es entonces regresar el Happy Server, ¿no? Hay un par de cositas extra que necesito hacer, como por ejemplo necesito aquí crear el servidor, server igual a server factory, y en este caso aquí en lugar de inicializar el servidor de Happy y en lugar de mostrar la información del info URL a partir del Happy Server, lo paso a partir del server, ¿no? Y entonces en este caso aquí hago un server, ¿no? Esto es básicamente lo que hace, simplemente envolver la lógica, ¿no? Pero en este caso yo lo que necesito es del otro lado es importar las dependencias de esta forma, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, aquí esta función manda a llamar await. Entonces lo que necesito hacer es volver esta función, en lugar de una función de inicialización, simplemente una función que regresa a un servidor. Entonces lo que voy a hacer es simplemente crear la instancia dentro de un método que se llame init, de esta forma. Init lo único que va a hacer es cortar toda esta parte de acá. Y en este caso aquí yo necesito establecer el Happy Server igual a null. Y no es hasta que yo mande a llamar a init que es que se regresa a la instancia Happy, ¿no? Y entonces aquí yo lo que necesito hacer es crear un método start que se encargue de toda esta parte de el servidor. Entonces voy a cortar esta parte de acá. Voy a quitar este const de aquí. Voy a meter esto acá. Y entonces esta función de aquí ya es una función async. Y entonces en este caso regreso a la función start. Aquí regreso la instancia del servidor de Happy. Y de hecho lo que voy a hacer es mover también esta parte del... Lo que voy a hacer es mover esta parte también de aquí a acá. Este de acá es Happy Server Again. De nuevo. Regreso al servidor de Happy. Start recibe un servidor. Y entonces en este caso, en lugar de mandar a llamar a Happy Server, aquí regresa el servidor de esta forma. ¿Ok? Cool. Entonces, con esto ya tenemos esta parte cubierta. Entonces, veamos si esto sigue funcionando. ¿Ok? Esto sigue funcionando. Ok. Ya tenemos esto corriendo. De hecho, voy a correr con dep para que esto compile cada vez que se escuche un cambio. Ok. ¿Cuál es la importancia de este server factory? Esto, de momento, lo único que hizo fue crear una abstracción encima, ¿no? Pero la ventaja que esto también nos da es que nos permite
inyectar plugins, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, al Server Factory es pasarle un objeto de configuración. Puedo pasarle también una lista de servicios que necesito que inyecte, services, una lista de casos de uso, use cases, una lista de features que necesito que monte, y de momento creo que sería todo, ¿no? Ahora, ¿por qué servicios, use cases y features? Bueno, es la forma en la que yo arquitecturo la mayoría de mis proyectos. Tengo los features, tengo los casos de uso y tengo los servicios. Ahorita vamos a entrar un poco más a detalle de cómo funciona. Entonces la configuración, por ejemplo, yo ya no tengo que tenerla hardcodeada aquí. Puedo simplemente pasarla aquí de esta forma, ¿no? Puedo decir que es un objeto vacío y entonces aquí paso la configuración. Y esto me permite entonces correr el servidor real en un puerto diferente y al mismo tiempo tener las pruebas corriendo en otro puerto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a quitar de mientras todo este tema de cores y demás y solo voy a dejar la configuración del puerto. Ok. Esto también va a aceptar una lista de servicios, que igual va a ser una lista vacía. Va a tomar una lista de casos de uso, que también va a estar vacía por defecto, y una lista de features por defecto. Y entonces cuando se inicialice el Happy Server, esto lo que va a hacer es inyectar todas y cada una de estas servicios, sus use cases y features. De hecho, no necesito tener la instancia aquí afuera. La puedo tener aquí. Y entonces lo único que tengo que hacer es crear una función aquí interna que se llame with_plugins, que lo que va a hacer es inyectar esos plugins. Una de las cosas bonitas que tiene Happy es todo el sistema de plugins, que vamos a ver cómo nos va a servir más adelante para el tema de inyección de dependencias y el principio de inversión de dependencias. Entonces tengo mi lista de plugins y recibo un servidor, y entonces lo único que hago es que await promise.all, ¿no? Y entonces en este caso, por cada plugin, lo que voy a hacer es simplemente regresar el server.register plugin de esta forma. Esta va a ser una función async await, y lo único que voy a hacer es regresar el servidor de esta forma. Entonces aquí init, de hecho también tendría que ser una función asíncrona. Happy server, bla bla bla. Este es el server de acá. Entonces en este caso lo único que tengo que hacer es aquí en init decirle ok, ahora el happy server va a ser igual a with plugins. Le paso los servicios, le paso el happy server y hago exactamente lo mismo pero con los use cases, y hago lo mismo con los features. Y esta es la parte que yo comentaba, que hay que hacer mucho boilerplate y hay que hacer mucha configuración para tener esto corriendo, ¿no? O sea, estoy haciendo toda la parte de infraestructura para poder tener una aplicación modular, desacoplada, en la que yo pueda montar solo slices de funcionalidad. Si se dan cuenta, ni siquiera hemos regresado al tema de la prueba, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es importar el Happy Server, y al principio en la parte de range lo que voy a hacer es crear la instancia Happy Server Server Factory. Le voy a pasar la configuración. En este caso lo voy a correr en el puerto 3001 para que pueda coexistir uno con el otro. Ok, entonces tengo el puerto. De momento no tengo ningún feature, ningún servicio, no pasa nada. Ok, voy a matar el servidor de momento, ¿no? A la hora de trabajar con Happy, nosotros tenemos un requisito, y es que cada vez que nosotros vayamos a correr una prueba, tenemos que crear una instancia real de ese servidor, ¿no? Entonces, para ello, voy a crear una instancia del servidor, y antes de todas y cada una de las pruebas, lo que voy a hacer es decir que el servidor va a ser igual a happyserver.init, y después de cada prueba, lo que voy a hacer es simplemente detener el servidor.
await server.stop. Ok, cool. Y entonces con esta parte ya tengo la parte de arrange. Ahora ya puedo empezar a tirarle peticiones a mi servidor, ¿no? De nuevo, estamos creando una prueba end-to-end, entonces vamos a interactuar con esta prueba como si estuviéramos fungiendo el rol de la persona que va a consumirlo. En este caso, alguien que consume una API, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar en la primera prueba. Voy a simplemente crear el primer caso. En este caso, voy a crear una variable que se va a llamar respuesta. Y esto va a ser igual al server.inject. En este caso le paso un método que se va a llamar delete porque estoy intentando eliminar un recurso. Y la URL de momento va a ser diagonal categories diagonal 1. Y de momento no tenemos autenticación y de momento no tenemos payload. Entonces en teoría esto debería funcionar, ¿no? Yo lo que voy a hacer es entonces esperar que response to status code sea igual a 201 y voy a esperar que el response.payload sea igual a un string vacío. No me va a regresar ningún payload. Ok, entonces si yo ejecuto esta prueba, voy a copiar la ruta relativa, voy a mandar a llamar npm test. Ya tengo configurado TypeScript con esa parte. Entonces va a compilar el código y va a correr la prueba, ¿no? Entonces, en este caso vemos que, en efecto, obtengo un 404 porque, en efecto, la instancia de Happy está corriendo. Ok, cool. ¿Por qué nos está regresando un 404? Porque no hay ninguna ruta montada con esta URL y con este método. Entonces, aquí es donde nosotros creamos nuestro primer feature. Al final del día, lo que estamos es construyendo una funcionalidad, pero solo queremos esa funcionalidad. Si lo vemos desde la perspectiva de un CRUD, tenemos 4 operaciones, ¿no? Tenemos el recurso de categorías y tenemos 4 operaciones: crear, obtener, eliminar y actualizar, ¿no? Entonces podríamos considerar que todas estas operaciones en conjunto son un módulo, pero yo no necesito todo el módulo, yo solo necesito un pedacito de ese módulo. Entonces por eso hago énfasis tanto en los features. Un feature es solo un pedacito de ese módulo. Entonces lo que voy a hacer es crear un feature. Y en este caso aquí voy a inyectar delete product category feature, ¿no? Y entonces en este caso pues me voy aquí a mi infraestructura. Creo el fichero de HTTP. Y aquí me creo el index. Le voy a llamar features.ts. Voy a exportar una feature list. De hecho no, aquí voy a exportar un feature individual, ¿no? Entonces mi feature se va a llamar delete product category feature. Y aquí es donde jugamos con el tema de los módulos y los plugins en Happy.js. Todos los plugins en Happy.js deben tener un nombre. Entonces en este caso el nombre de este feature va a ser tal cual delete product category feature. Y en este caso Happy lo que nos permite es montar una ruta. Entonces voy a montar una ruta aquí y esta ruta se va a llamar delete product category route. Voy a colocarlo de esta forma y entonces aquí simplemente voy a crear un nuevo fichero que se va a llamar delete product category y aquí voy a meter la ruta delete product category.route.ts. Y aquí pues simplemente voy a crear la ruta. El tema con las rutas en Happy es que en este caso nosotros tenemos que exportar un objeto. Yo generalmente lo que hago es simplemente exportar un factory function si es que necesito crear un objeto, ¿no? Y en este caso este objeto debe tener un método. En este caso va a ser el método delete. Va a ser el path diagonal categories y esto va a recibir un ID. Necesitamos un handler y en este caso es una función que va a recibir un request y va a recibir una función h que es un helper, ¿no? h.response.code201 pum, y listo, tenemos nuestra primera ruta. Lo que voy a hacer es entonces ir aquí al feature e importar la ruta de esta forma. En este caso pareciera que tuviéramos esta capa extra de forma innecesaria, porque en realidad solo estamos llamando
a la función. Entonces podríamos montar la ruta directamente, pero ahorita vamos a ver por qué esto es importante, ¿no? Entonces importo el features desde aquí. Y en este caso, si yo ejecuto esto y vamos a la consola, vemos como me dice que server.register is not a function. Ok, entonces el problema era que no estábamos montando las rutas. Me creé un with routes que lo único que hace es regresar los features. That's it, ¿no? Entonces en este caso la prueba ya está pasando, ¿no? Si se dan cuenta, todos los valores están hardcodeados, ¿no? Pero podemos ver cómo es que se monta el feature, vemos cómo se monta la ruta y vemos cómo se regresa lo que yo necesito. Ok, entonces cada ruta debe tener un caso de uso. Entonces en este caso esta ruta va a recibir un caso de uso que se va a llamar delete product category use case, y en este caso voy a crearme un tipo para esto. Entonces tengo un fichero types, aquí se cargan todos mis tipos en el ambiente de TypeScript, y voy a declarar un namespace que se va a llamar core use cases, y en este caso voy a exportar la interfaz I delete product category use case. En este caso, este use case lo único que va a tener es un método que se llama execute. En este caso va a recibir un category ID, que de momento va a ser un number, y lo único que va a hacer es regresar una promesa nula de momento, ¿no? Entonces yo recibo este caso de uso como argumento, y entonces lo que hago es meter esto dentro de un try catch. De momento vamos a manejar errores más adelante, pero lo voy a colocar de una vez. Ok, en este caso, si esto falla, voy a simplemente regresar un mensaje de bad implementation por parte de Boom, que es la biblioteca de manejo de errores de Happy. Could not delete product category, de esta forma. Y aquí lo que hago es simplemente mandar a llamar delete product category use case execute. Le paso el request.params.id de esta forma, y esto en teoría debe funcionar. Pero como nosotros aún no hemos inyectado esta dependencia dentro del sistema de plugins de Happy, esto va a fallar. Me va a decir que esta dependencia no se encuentra. En este caso, el feature necesita importarla. Para importarla, tengo que pasar la propiedad dependency, pasarle el nombre de la dependencia que necesito. En este caso es el use case. Y una vez que se haya cargado esta dependencia, se registra este. Y como estamos decorando todo dentro del objeto server de este objeto, puedo sacar el caso de uso server y puedo simplemente inyectarlo aquí. Delete product category use case. En este caso, como es una dependencia, es requerida, la prueba va a fallar y me va a decir, oye, este caso de uso no existe. Entonces, para eso lo único que necesito hacer es crear un objeto falso. Necesito crear un fake object que se comporte de la forma en la que yo estoy esperando que este feature se comporte. Entonces voy a crear un caso de uso que se va a llamar fake delete product category use case, y lo que voy a hacer aquí es, en este caso, crearlo. Nombre, el nombre es este, y entonces yo lo que hago es registrarlo. Server.decorate. Esto se podría hacer con Sinon, pero en este caso quiero hacerlo manualmente para que vean cómo funciona. Y entonces en este caso, execute. Este tiene un método execute, recibe un categoría ID, y lo único que hace es regresar nulo de esta forma. Este es un número. Entonces en este caso es porque decoré mal el objeto. Pero si yo ejecuto esto de nuevo, vemos que la prueba pasa, ¿no? Y entonces aquí es donde yo puedo comenzar a meter el resto de la funcionalidad. Yo puedo entonces ya empezar a agregar la lógica para este caso de uso de aquí, ¿no? ¿Qué pasa si esta categoría tiene errores, ¿no? Entonces
Si se dan cuenta, yo en realidad no tengo una instancia real corriendo de este caso uso. No existe ni siquiera el objeto. Si yo intento, por ejemplo, ir al main, al index.ts, y yo aquí ingreso este feature, delete product category feature, de esta forma, y yo corro el servidor, en este caso voy a obtener un error, ¿no? Ok, cool. Boom. Obtengo un error, me dice delete product category feature is a missing dependency. Delete product category use case, ¿no? Entonces tengo yo, antes de comitear este código, crear el caso de uso. Pero voy a dejar eso al final porque quiero agregar toda la lógica para el siguiente caso, ¿no? Entonces yo puedo simplemente hardcodear esa lógica aquí. Puedo copiar y pegar esta parte. Y en este caso yo estaría esperando un 400. En este caso, como este stream me va a regresar un JSON y lo está representando como un string, necesito parsearlo. JSON.parse response.payload. Y entonces lo que yo estoy esperando es que el result sea igual a un objeto. Ahora, este objeto va a tener más o menos esta forma, debido a que voy a usar Boom para el manejo de errores. Más o menos esta es la forma que va a tener un status code y va a tener un BART request. En este caso, lo que esto va a hacer es regresar cannot delete category, it contains products. No puedo eliminar una categoría si esta tiene productos. Entonces lo que yo puedo hacer en este caso es simplemente hardcodear esta parte. Si el category ID es igual a 2, entonces yo lo que hago es entonces regresar o tirar un error, ¿no? Entonces en este caso es if category ID es igual a 2, throw new error. En este caso sería delete product category use case, category contains products, de esta forma, category ID. Ok, cool. Entonces ejecuto esta prueba, obtengo un error, obtengo un 201, cuando en realidad yo estoy esperando un 400. ¿A qué se debe esto? Bueno, aquí hay un detalle interesante con Happy, y es que Happy trata todos los request params como si fueran un string, y en este caso este use case está esperando un número. JavaScript, al ver que el string no es igual al número, entonces simplemente regresa un false. Ergo, esta prueba no falla como debería fallar. Entonces yo lo que voy a hacer es primero ingresar un sistema de tipos gradual, y después lo que voy a hacer es empezar a agregar casos de uso. Si se dan cuenta, pruebas unitarias. Entonces, si se dan cuenta, solo hemos hecho la prueba end-to-end. No hemos agregado en este momento ninguna prueba unitaria. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente crear un mapper. Voy a crear aquí un fichero que se llama unit, y esto se va a llamar delete product category .mapper.ts.spec.ts, y entonces aquí simplemente escribo unit delete product category mapper. Aquí voy a definir cómo va a funcionar este mapper, ¿no? Entonces en este caso, scribe given a request params DTO object, it should parse it, ¿no? Entonces en este caso el params object va a ser va a tener un string con 1, el result en este caso va a ser igual a map request params, le paso el params y estoy esperando entonces en este caso que el result sea igual a id 1, de esta forma. Expect result to equal esto acá.
¿no? Entonces voy a crear aquí dentro de delete category, delete product category .mapper.ts export default map request params const params, y aquí lo que voy a hacer es regresar id parse int params.id 10, ok. Entonces esta es la función, esta es la forma en la que va a funcionar. Obviamente yo primero necesito importarla, ¿no? Voy a llamar mapper, import mapper from source core infrastructure http delete pum, mapper, de esta forma. Si yo de nuevo ejecuto mis pruebas, voy a ejecutar solo la prueba unitaria de momento. npm test build. Vemos que obviamente la prueba va a fallar. ¿Por qué no falla? Ok, no comenté esta parte. Ok. Violé la regla de TDD, ¿no? Que es básicamente primero escribes la prueba, luego escribes el código. Ok. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar esto, vemos que esta parte falla. Entonces, aquí lo que yo necesito hacer ahora es ingresar, o más bien escribir el tipo, ¿no? A este caso, a params tiene un any implícito. Dependiendo del compilador y las opciones que ustedes tengan, puede que los any's estén implícitos o explícitos. Entonces, en este caso voy a prohibir los any implícitos en mi estilo de código, no a nivel de compilador, y lo que voy a hacer es crear el DTO para esto, ¿no? DTOs I delete product category request params DTO, y dentro de mi namespace lo que voy a hacer es crear otro namespace. Declare namespace core DTOs export interface y esto va a tener una ID que va a ser un string. Pum, listo, se acabó. Ok, cool, hasta aquí todo bien. Hasta aquí todo bien. Ahora lo que necesito hacer es aquí agregar también un tipo. Request va a tener un params que va a ser igual a core.dtos.idelete bla bla bla, de esta forma. Y entonces en este caso do you mean params, y en este caso el compiler ya me da un error y me dice, oye, el string eso no es asignable a número. Entonces aquí es donde entra nuestro bonito mapper y lo voy a importar desde el mismo fichero. From delete, y en este caso yo lo que hago es pasarle al mapper request.params, y con esto el compilador está feliz. Voy a quitar esto de acá, es con una E. Ok, y entonces si yo corro todas mis pruebas de nuevo, después de haber escrito la prueba unitaria y asegurarme que este código funcione, ahora obtengo otro error, ¿no? Y esto me da un error 500 y no un 400 porque yo no tengo un manejo de error apropiado, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es simplemente crear aquí algo que funcione como un strategy pattern. Que un strategy pattern orientado a objetos no es nada más que un else if glorificado, ¿no? Entonces yo necesito un else if glorificado aquí que me permita determinar si este error es de tal tipo, regresa un 400, si es de tal, regresa un 500, regresa un 200, regresa X, ¿no? Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a crear aquí un delete product category response strategy.ts. Voy a crear mi prueba unitaria. Delete product category response strategy.ts. Voy a exportar entonces en este caso un método que se llame getError. Voy a definir getError de esta forma y voy a crear la prueba unitaria para esto.
Creo que me confundí y lo hice al revés. No pasa nada, solo tengo que copiar y pegar aquí. Y entonces aquí solo tengo que cambiar por un punto spec. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Describe, unit, delete, product, category, response, strategy, describe, given a... ¿cuál es el nombre del error que me regresa esta cosa? Delete product category spec. No tengo el use case todavía. Ok. Entonces en este caso category contains product. Ok. Entonces given a category contains products error. Entonces en este caso it should debería return a 400 error de esta forma, y es exactamente lo mismo. Const result igual a delete product category response strategy get error new error. Voy a cortar y pegar esto aquí y lo voy a meter en un enum. Lo voy a meter dentro de la aplicación. Voy a meter aquí un error delete category error.ts export enum delete. La voy a llamar category product en lugar de delete category product. Category contains product. Este es category error simplemente. Y lo único que voy a hacer es entonces importarlo desde acá. Si este error de acá lo estoy exportando así. Category error. ¿Cómo se llama? Category product. Category error. Si el category dot contains product, new error lo que va a hacer es recibir un error. Entonces lo que estoy haciendo es esperar que resulte igual a, en este caso, este de aquí va a ser un path request. Voy a literal copiar y pegar de acá. Y voy a correr esta prueba unitaria. Copy relative path. Ok, y entonces vemos que esto es undefined porque esto no está regresando nada. Entonces ya puedo escribir el código que satisfaga este código de esta forma. Entonces aquí yo lo único que hago es preguntar, oye, si el error.message es igual a category error.tal, regresa path request, cannot delete category, it contains products. Vuelvo a ejecutar la prueba unitaria. Del output solo me interesa el payload de esta forma. Ok, y entonces esto ya funciona. Entonces ya tengo mi prueba unitaria. Ahora viene la parte interesante, y es que yo ya no tengo que escribir una prueba de integración como tal, porque la prueba end-to-end lo que va a hacer es cubrir esa integración. Entonces lo que voy a hacer aquí es darle aquí primero, antes de que se me olvide, agregar el otro edge case. Aquí entonces, si le doy cualquier otro, cualquier tipo de error no conocido, entonces en este caso esto debería regresar should return a 400 error. Puede ser exactamente lo mismo. Voy a cortar y pegar exactamente el mismo pedazo de código que tengo. Y entonces en este caso va a ser un 500 internal server error. Y el mensaje lo voy a dejar vacío de mientras, ¿no? Entonces voy a correr esto. Esto va a fallar porque este resulta acá va a ser diferente. Pero si yo quito este error y pongo un known, por ejemplo,
¡Pop! Ahora el error que obtengo es otro, ¿no? Me dice que no puedo regresar output de undefined porque obviamente no tenemos esa parte implementada. Entonces lo único que voy a hacer es copiar y pegar lo que yo ya tenía del otro lado. Necesito importar el bat implementation. Corro esto. De esta forma. Y veamos qué pasa. Ok. Y entonces me dice que este debería ser el mensaje. Ok. Entonces una vez que yo tengo eso, ya cubrí todos los casos de uso del strategy. Y ahora lo único que necesito es regresar aquí el return delete product category response strategy get error. Le repaso el error. Vuelvo a correr todas mis pruebas. Y en teoría la prueba de end-to-end debería pasar. Las dos pruebas unitarias deberían pasar, ¿no? Entonces no tenemos una prueba de integración entre el router y el strategy, porque en teoría el delete product category cubre ese caso de uso, ¿no? Entonces ya tenemos estas dos partes implementadas. Entonces voy a regresar a la prueba end-to-end. Y ahora lo que voy a hacer es agregar la siguiente capa, ¿no? En este caso, ¿cómo sé que esta cosa no tiene productos asociados? ¿Cómo sé que esta categoría no tiene productos asociados? Muy sencillo. Tengo que hacer una consulta en la base de datos, ¿no? Pero primero necesito volver este fake delete product use case. Entro en un use case de verdad. Entonces voy a crear un fichero que se llama use cases. Y aquí voy a crear el delete product category use case. Y es exactamente lo mismo. Voy a seguir el mismo patrón. Voy a tomar el coso acá. Y esto va a exportar una función que se llama delete product category use case. Y esto lo que va a hacer es hacer una función que regrese un objeto que cumpla con esta firma. Y lo único que tengo que hacer entonces es copiar toda la parte del registro de mi plugin de esta forma, copiarlo, lo pego aquí y lo que hago es exportar esta parte acá. Aquí lo que necesito hacer es cortar la implementación de execute y la voy a poner en una función que se llame de la misma forma. Ahora lo único que necesito hacer es invocar esta función cuando se registre el plugin. Y en teoría esto debería seguir funcionando tal cual, pero allá tenemos un plugin, entre comillas, real, ¿no? Entonces aquí, en lugar de registrar el plugin falso, lo que hago es registrar el plugin real. Lo importo de esta forma. Debido a que el código todavía está hardcodeado, me va a dar los mismos resultados. Pero entonces puedo llevarlo al siguiente paso, ¿no? El use case no necesita saber de los detalles de implementación de la base de datos. Lo único que necesita saber es que va a trabajar con un repositorio. El repositorio se encarga de todo el acceso a la base de datos. Entonces, lo que hago es entonces aquí product repository product category repository. Defino entonces que hay en algún lado algún tipo llamado product category repository. Obviamente tengo que definir este namespace. Declare namespace core repositories export interface. Esto acá y esto ahorita defino los métodos, ¿no? Y entonces en este caso ahora el plugin tiene esta dependencia. Dependencies. De esta forma lo extraigo del servidor y se lo paso como argumento. Ahora el problema
es que del lado de la prueba esto va a fallar porque me va a pedir un repository que no existe. Entonces voy a hacer el mismo proceso. Voy a simplemente crear un fake product category repository. Voy a popular el repositorio con la lógica que necesito. Voy a definir los tipos que necesito. Y después voy a volver esto una implementación real. Entonces para eso voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar este caso de uso. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar aquí. Y entonces en este caso, este se va a llamar const fake product category repository. Lo voy a registrar dentro de servicios de esta forma. Entonces en este caso esto se llama así. Esto no me interesa, no tiene dependencias. Se llama de esta forma. Registro esto. Y ahora si yo ejecuto esta función, vemos que en teoría todas las pruebas deberían pasar. Y ese es el caso, ¿no? Todavía no estamos haciendo nada con el repositorio, pero nuestras pruebas siguen en un estado verde. Entonces estamos llenando funcionalidad poquito a poquito. Entonces lo que necesito hacer ahora es simplemente llamar al repository. Le voy a decir que me dé, que cuente los productos. Le vamos a llamar find product count by category ID. Le pasamos la category ID. En este caso esto va a llorar porque obviamente la interfaz no define este método. Entonces esto recibe un category ID que va a ser un número y va a regresar una promesa que sea un número. Punto. Eso es todo lo que hace, ¿no? Entonces aquí en lugar de entonces preguntar si el category ID es este, pues entonces lo que hago es preguntar, oye, si la cuenta es 0, entonces regresa esto. Si no, pues simplemente no hagas nada. Yo obviamente voy a ejecutar esta prueba y vamos a ver cómo esto se rompe porque no existe el método. Entonces lo voy a crear aquí, find product count, y entonces aquí es donde nosotros movemos esa lógica, ¿no? Si de hecho aquí esta lógica está al revés ahora que lo pienso. Si el category ID va a ser un número, si el category ID es igual a 2, regresa 1, si no regresa 0. De esta forma yo ejecuto entonces esta parte de aquí, find product count by category ID. Ok, el método está equivocado. Entonces vemos que todo sigue funcionando de la forma correcta. Ok, entonces ya tenemos esa parte implementada. Ahora lo que necesitamos hacer es simplemente hacer un await product category repository punto delete category by ID. Le paso el category ID y lo único que tengo que hacer entonces aquí es agregar este método aquí, category ID number promise number. De esta forma, de hecho este es un void porque en realidad este es un comando. Esto no debería regresar ninguna acción. Entonces esto obviamente va a crashar porque no existe tampoco el delete category by ID. Entonces pum, paso el category ID, va a ser un número. Entonces aquí lo único que hago es regresar nulo de momento. Ok, y esto debería hacer que mis pruebas pasen. Y listo, ya tenemos toda la implementación lista. Ahora podremos seguir con el último paso, que es crear el repositorio, pero en este punto no me interesa tanto porque en realidad el repositorio podría estar en memoria o podría estar conectados a una base de datos real. Al final del día el repositorio de las bases de datos son un detalle de implementación, entonces no importa. Obviamente al final sí tendremos que tener el código producción y sí tendremos que tener el repositorio que se comporte como la interfaz, pero en este momento para mí es más que suficiente, ¿no? Yo creo que yo ya podría tomar por completo este feature, ¿no? Ya definí todas las capas, ya definí cómo interactúan todas las capas. Ahora lo único que me hace falta es llenar ese último hueco. Entonces es lo único que vamos a hacer. Es lo mismo.
voy a ir aquí a infraestructura, voy a crear un repositorio, voy a crear un product category .repository.ts y voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Voy a tomar esto acá, lo voy a pegar acá, solo que en este caso este va a ser se va a llamar product category repository. Este no va a tener ninguna dependencia, se va a llamar de esta forma. Esto es con P mayúscula. Y entonces aquí yo ya defino esta función, regresa esto de acá, no recibe nada. Y entonces aquí yo lo único que necesito hacer es regresar los dos métodos, find product count, me parece que se llama. Esto está en repositorios, no en use cases. Find delete category, const find product by category va a ser igual a esto de acá. Voy a regresar un async product find, o en este caso no, es count, where category id, que en este caso es un category id number, y that's it. Lo único que tengo que hacer aquí es entonces importar el modelo product from, de hecho esto lo tengo que importar de esta forma porque estoy usando SQLize DB models de esta forma. Y entonces este de acá lo que hace es simplemente hacer un await de product category dot destroy where id, de esta forma. Entonces lo único que tengo que hacer es importar esta parte de acá, y en este caso tendría solo que reemplazar la versión fake por la versión real, y todas mis pruebas van a fallar. Y esto se debe a que tenemos toda la parte de Docker y tenemos toda la base de datos corriendo, pero pues no tenemos como tal datos en base de datos, ¿no? Entonces todo esto falla. Product category repository. Entonces lo que tengo que hacer es de nuevo pasar por la etapa de range, solo que en este caso, en lugar de hacer una range de el servidor, tengo que hacer una range de la base de datos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que antes de que corran todas las pruebas, lo que voy a hacer es popular la base de datos, ¿no? Entonces before all sync, voy a crear dos categorías, una category without products, let category with products. Y entonces en este caso lo que hago es simplemente es crear un product category bulk create. Tengo que importar, más bien tengo que hacer un require del modelo. Esta es la parte que menos me gusta de escribir pruebas end-to-end. Toda la parte de setear las bases de datos, la parte que menos me gusta y es la parte que más tiempo me toma. Es molesto, entonces intento evitarlo lo más que pueda, ¿no? Entonces voy a crear bulk create. Entonces en este caso solo tienen un nombre, OTC, y tienen un product category model. Sí, solo tienen un nombre. Lo que va a hacer es estos muchachos de SQLize es simplemente llenar los demás datos por mí. En este caso sería el ID, el createAt y el updateAt. Entonces lo único que tengo que hacer al final de cada prueba es simplemente eliminar todos los productos y todas las categorías, ¿no? Entonces puede ser exactamente lo mismo. Await, product, category, destroy, where
Y lo voy a hacer lo mismo con los productos. Y ahora lo único que voy a hacer es crear un producto. En este caso sería... el nombre va a ser some product. Y el category ID va a ser igual a otc.id. El category with products va a ser igual a OTC. Y el category without products va a ser igual a medical supply. De esta forma. Según yo, eso sería todo de este lado de base de datos. Lo último que me faltaría sería simplemente reemplazar esto aquí. En lugar de pasarle el valor hackodeado, le paso entonces el category category with products.id y aquí sería el category without products.id. De esta forma. Según yo, esto debería funcionar. Si esto falla, ahorita vemos por qué. Price cannot be. Ok, el producto necesita un precio. Ok. Potato. Me parece que también necesita unas unidades. Ok. Ok. Ahora esto está regresando un 400. Claro. Ok. Creo que el problema está aquí en que no le pasé el where al product count. Entonces, esto en teoría debería funcionar. Y ahora me está regresando un 500. Product category está con C minúscula. Y si yo simplemente ejecuto esto, esto debería funcionar. Ok, cool. Entonces, con esto ya terminé todo el slice de funcionalidad completa, ¿no? Si se dan cuenta, comencé con una prueba end-to-end y conforme fui necesitando, fui agregando las pruebas unitarias. Obviamente hay cosas que no probé y hay otras cosillas extra que yo agregaría, pero este es el principio básico. Comenzamos con una prueba end-to-end, definimos toda la infraestructura que necesitamos para crear el slice de funcionalidad. Empezamos a escribir la prueba, conforme vayan surgiendo cosas, entonces comenzamos a escribir las pruebas unitarias, vamos rellenando los huecos, vamos inyectando objetos falsos hasta que eventualmente llegamos a la capa más baja, que es la capa de infraestructura en cuanto a base de datos. Y una vez que tenemos eso, pues simplemente hacemos el arrange de la base de datos, ¿no? Probamos el tema de la base de datos al final, ¿no? Y ya, básicamente esto es todo. Tengo un último comando aquí que se llama coverage. Este comando lo que hace es recolectar la cobertura de código que tiene el proyecto. Y si yo voy al index, copio el path, lo pego en el navegador, podemos ver, por ejemplo, que en el tema repository no pudimos probar el 100% porque hay código que TypeScript inyecta a la hora de compilar el código, pero el resto de las funciones que nosotros definimos sí tienen una cobertura del 100%, ¿no? ¿Qué otro? Por ejemplo, DB models, por ejemplo, el index es algo sobre lo cual nosotros tampoco tenemos control. En este caso, a nivel de delete, el único caso que nos faltó probar de nuevo fue este código extra que inyectó TypeScript por nosotros. En el caso de source, obviamente el server JS tiene cosillas que nosotros no probamos, pero podemos definir una prueba muy sencilla para ver si se está bootstrapeando la aplicación de forma correcta, ¿no? Fuera de eso, el resto del código tiene un coverage bastante alto, ¿no? Tenemos en total un coverage del 85%, que en muchos proyectos es más que suficiente. Podríamos intentar subirlo un poquito más agregando la prueba del server JS, pero en realidad tenemos coverage del 100%, tanto del feature como de todo el código aledaño, funciones, etc. que nosotros agregamos, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que funciona todo el flujo de los dos bucles. Prueba end-to-end, creamos la estructura general para poder probar slices de funcionalidad y después nosotros vamos rellenando los huecos y mientras vamos rellenando los huecos vamos creando las pruebas unitarias, ¿no?